Un saludo a todos ustedes de parte de Cultura Grimos, este canal que difunde contenidos populares, pero desde una perspectiva de izquierda. En esta ocasión quiero comentarles brevemente un artículo académico de mi autoría que salió publicado en este libro, editado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, bajo el sello de la AFIL, Asociación de Filosofía y Liberación. Lleva por título, como se dieron cuenta, Postglobalización, Descolonización y Transmodernidad, Filosofía de la Liberación y Pensamiento Latinoamericano. Es un compendio de artículos de varios colegas, profesores, tanto de la República Mexicana como de otros países de Latinoamérica, e incluso latinos que se encuentran en Estados Unidos. Al igual que Marx, que dedicó toda su obra a los trabajadores, a los explotados, a los más necesitados, como diría Fanon, a los condenados de la tierra, yo también considero que los pocos o muchos conocimientos que uno pueda aportar no deben de ser para beneficio personal, sino para el beneficio de la comunidad, sobre todo de los menos favorecidos, de los que sufren esos efectos de un sistema vigente. El texto con el que colaboré en este libro se llama La propiedad privada de los medios de producción como base para el desarrollo capitalista y fetiche al que se subordinan las redes sociales. Esa es mi área de investigación. El próximo enero del 2022 cumpliré 25 años de práctica docente. Tengo una maestría en educación, una maestría en derechos humanos y un doctorado en educación. Y mi área de trabajo dentro de las ciencias sociales es principalmente la economía política, desde el punto de vista de la cultura popular, tanto en historia como en filosofía. Y sobre todo me interesa el tema de la propiedad privada de los medios de producción, como la llama Marx. Si ustedes se dan cuenta, en los gobiernos de los países progresistas llamados de izquierda, que están vigentes, se tocan otros aspectos, tanto en el discurso como en la praxis política, pero parece un tema tabú el de la propiedad privada. Sabemos que puede ser no factible en estos momentos, que quizá primero se tengan que subir otros peldaños o otros escalones, pero no hay que perder nunca de vista tal vez el último escalón de ese camino que habrá que subir, y la abolición de la propiedad privada de los medios de producción en el capitalismo es esencial. El propio Marx en sus obras lo dice. La propiedad privada de los medios de producción, insisto, no hay que confundirla con cualquier otro tipo de propiedad privada. Como dice el propio Marx, aquella propiedad que es fruto del trabajo y del esfuerzo de las personas, esa propiedad ya se la apropió el capitalismo. El comunismo no se la va a quitar a las personas. En ese sentido es en que yo insisto en ese tema, y en mi texto académico les voy a comentar brevemente de lo que trata. Se ve a profundidad. Primero empiezo con una introducción recordando que John Locke y en su entorno en el que él vivió es muy importante porque se le considera el padre teórico de la propiedad privada individual dentro del capitalismo. Inmediatamente está un subtítulo que se llama Evolución de la concepción de propiedad privada dentro del liberalismo, porque la aportación de John Locke es tradicional y después ha habido una evolución. En mi punto de vista, quise resaltar a Murray Rothbard, un neoyorquino,
anarcocapitalista, un anarquista pero de derecha, que va más allá y habla sobre una ética de la propiedad privada. Sobre todo establece que una persona puede establecer en un contrato los términos de una propiedad, pero nunca podrá, ni siquiera voluntariamente, someter su propio cuerpo. Es decir, nunca podrá hacerse esclavo, ni siquiera voluntariamente. Siempre debe de permanecer como propietario de su propio cuerpo. Rothbard fue discípulo de Mises, que también, Ludwig Mises, que también fue maestro de Friedrich Hayek, premio Nobel de Economía en los años 70. Sin embargo, Hayek todavía permite cierta intervención del Estado en economía, por eso se le llama un liberal clásico, pero Rothbard, que es anarquista de derecha, no admite ningún tipo de intervención del Estado. Y un discípulo de Murray Rothbard es el alemán Hans Hermann Hoppe. Y una aportación de él que me pareció muy interesante fue considerar a priori que la argumentación, él basándose en la praxeología de Mises, que la argumentación ya es una acción y por lo tanto ya entra en los terrenos de la propiedad privada. Es decir, que para que una persona argumente, ya se debe de considerar a priori que es propietaria de su cuerpo, de sus pensamientos, de sus argumentos que está diciendo y por supuesto de objetos físicos externos. Porque si no se considera a priori la propiedad privada del propio cuerpo y de los argumentos, ninguna otra afirmación tendría sentido, ya que ninguna de esas afirmaciones tendría un propietario, y si no tiene un propietario, no tiene sentido hablar de eso, según Hermann Hoppe. Después avanzo y ya hago una breve recapitulación de la respuesta crítica de Karl Marx a la propiedad privada capitalista. Yo recomendaría, por ejemplo, la ideología alemana, por supuesto, el Capital, para adentrarse en estos territorios en primer lugar. Y bueno, la idea clara en Marx sobre la condición histórica de la propiedad privada burguesa, en respuesta a Proudhon, por ejemplo, indica que en cada época historia la propiedad se desarrolló de distintas maneras. Marx establece entonces que la división del trabajo y la propiedad privada burguesa están íntimamente relacionadas. Establece, como dije al principio, Marx, que el capital es social, es producto del trabajo comunitario y entonces se necesita de todos para mover ese capital. Y que el capitalismo lo que hizo fue convertir ese capital social en privado. Por eso el capitalismo es el que quita ese producto del esfuerzo individual de los trabajadores. Y también indica que el capitalismo tuvo que encontrar en el mercado una mercancía que fuera fuente de valor, y esa es la capacidad de trabajo, la fuerza de trabajo a la que después llamó trabajo vivo, y que para ello el trabajador debe de llegar al mercado para ofrecer esa capacidad de trabajo a cambio de un salario, y lo hace voluntariamente, entre comillas. Para eso entonces el trabajador debe ser el dueño de su fuerza de trabajo. Aquí se emparejan ambas teorías. Como dije, el anarcocapitalismo dice debes de ser propietario de tu propio cuerpo. Y Marx indica efectivamente que en el capitalismo el trabajador debe ser dueño de su fuerza de trabajo y acudir voluntariamente, entre comillas, al mercado para ofrecer su mercancía.
que es su capacidad de trabajo, pero él es propietario de su fuerza de trabajo. Después avanzo para mencionar unas indicaciones iniciales sobre el desarrollo del análisis del fetichismo a partir de la propiedad privada capitalista. Y aquí retomo a Enrique Dussel, sus aportaciones que hace, su análisis que hace sobre el dinero en sí. También, por ejemplo, a Franz Hinkelammert sobre el mercado capitalista visto como un mercado total. En este sentido, un fetiche, que es una construcción del individuo con sus propias manos, un ídolo, sucede porque el propietario capitalista posee dinero y con el dinero puede obtener no solamente los medios necesarios de vida, sino incluso artículos, productos de lujo. Su vida no está en peligro. En cambio, el trabajador, que solamente posee su fuerza de trabajo, tiene su vida en constante peligro, porque depende que las necesidades de inversión del capital acudan a él para comprar su fuerza de trabajo a cambio de salario. Es decir, la vida del trabajador depende del capital. En ese sentido, se absolutiza, se hace del dinero un dios, porque el cielo es tener suficiente capital de tal manera que tu vida no esté en peligro, y el infierno es solamente tener tu fuerza de trabajo y depender de que el capital te necesite, de que el capital se invierta para poder tener un salario y así conseguir los medios necesarios de vida. Entonces, el dinero, como dice el propio Marx, que se convierte de un siervo en un déspota, el dinero era nada más un medio de intercambio y después se vuelve el ser absoluto de esas mercancías. Dice Marx, se vuelve el dios de esas mercancías, un dios del cielo, y las mercancías vendrían a ser sus dioses que habitan en la tierra, de tal manera que el que tiene dinero está salvado, alaba a ese dios capital, y el que no lo tiene cayó en el infierno, no participa de esa celebración. Entonces es una teología del mercado. El mercado es el altar donde se alaba a ese dios dinero. Por ahí van mis comentarios y mi crítica en este artículo académico. De eso trata este texto que les quería compartir. Tengo entendido que ahorita solamente está en la librería de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y también se pudiera pedir al correo electrónico de esa institución algún ejemplar. Pero lo importante es señalar ese tema. ¿Qué les parece el tema de la propiedad privada burguesa en los escritos de Marx? ¿Qué papel tiene en estos momentos en la práctica política de gobiernos llamados progresistas? ¿Es factible adentrarse en ese tema en estos momentos, o es un horizonte utópico, como lo llama el doctor Enrique Dussel, al que nunca se llegará, pero se deben de dirigir los esfuerzos en ese contexto? Voy a dejar en la descripción de este video las fuentes bibliográficas que empleé para la realización de este texto. Son recomendables para aquellos que estén interesados en ver dentro de los propios escritos de Marx qué decía acerca de la propiedad privada capitalista, y también qué decían en los textos los liberales o los anarquistas de mercado. Muchas gracias por su atención. Esto fue todo por el día de hoy en Cultura Grimos.
que difunde contenidos populares, pero desde una perspectiva de izquierda. Comparte los videos, comenta aquí abajo, deja tus comentarios. Gracias por suscribirte y nos vemos en el próximo encuentro. Gracias por su atención.